¿Cuántos datos esta noche? 10, 20, 30 millones de dólares cuesta una campaña política. ¿Dónde está el mito? ¿Dónde empieza la realidad? ¿O dónde termina la realidad? Es algo todavía que no podemos conseguir esclarecer. ¿Cuáles son finalmente los factores que determinan el acceso al poder y el ejercicio del mismo? Realmente la frontera, como acaba de decir el exdiputado Edmundo Rolón, ha manejado las cámaras del Congreso en este último quinquenio. Y para darnos una mirada de la sociedad civil y con números y con una larga trayectoria de lucha social nos acompaña el doctor Ezequiel Santagada. Muy buenas noches, doctor Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA y miembro del GIAI, Grupo Impulsor del Acceso a la Información Pública. Buenas noches, Sebastián. Sí, así es. Doctor, ¿dónde empieza y dónde termina esta fantasía del financiamiento político? ¿Y dónde empieza y dónde termina este temor, quizá infundado, quizá no tanto, del acceso a poderes fácticos non santos, entre comillas, como si fuera que los de antes hubiesen sido mejores, ¿verdad? Como señalaba recién el doctor Rolón, antes eran nada más que la utilización de los medios del Estado, hoy en día es la utilización de dinero proveniente de carteles de droga o de contrabando. ¿Dónde empieza, dónde termina eso? Y empieza y termina con una ley que no nos permite saber, básicamente, o sea, sin entrar en preciosismos jurídicos, no nos permite saber quién financia campañas políticas. O sea, es un festín de dinero negro, donde es conveniente para cualquier persona que no puede estar ingresando ese dinero al sistema financiero. Bueno, un negocio es la política, y comprar voluntades a través de la política. O sea, se convirtió en una actividad más para lavar dinero. Es una unidad de negocios más, digámoslo. ¿Vos sabías que la página Global Financial Integrity, que es una página que hace un sitio que hace, una institución que hace un monitoreo sobre el tema de lavado de dinero, ha establecido al Paraguay, sobre todo en su listado, entre el periodo 2008-2012, como el único país sudamericano que figuraba entre los 20 mayores lavadores de dinero? ¿Hay alguna respuesta o tenemos desde la Ley de Acceso a la Información Pública alguna forma de saber cuánto se gasta, dónde empieza la actividad pública, recordando que los partidos son personas de derecho público conforme a nuestra Constitución Nacional? ¿Es eso posible, doctor? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, o sea, la justicia electoral en general, es fuente pública de información según la Ley 5282. Los partidos tienen obligaciones expresas en la ley de informar cómo utilizan el dinero en las campañas, sobre todo, a través de una vía indirecta, porque los partidos en nuestra ley de acceso a la información no son fuentes públicas de información, porque son, o sea, si bien tienen una función clave en nuestro sistema democrático, no dejan de ser organizaciones, asociaciones de derecho privado. Entonces, no son sujetos obligados per se por la ley de acceso a la información. Eso es muy raro, porque nuestra Constitución dice son personas de derecho público. En la Constitución, nada más que por citar un ejemplo, española habla de son personas de derecho privado, y cuando vemos los procesos judiciales por utilización de dinero en los partidos políticos españoles, incluso en la interna, incluso en la Liga Española de Fútbol, son más rigurosos que aquí con la utilización de los fondos de partidos políticos. Así es, así es. Y lastimosamente tenemos normas muy laxas en cuanto a rendición de cuentas. Hoy se puede gastar dinero sin que haya factura, básicamente, con simples recibos. No hay una trazabilidad del dinero, y se presenta lo que se presenta como rendición de cuentas a la justicia electoral. Lo único que podemos acceder, o podríamos acceder en teoría, es a esa información que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora bien, en la práctica el TSJE tampoco ha sido muy generoso en cuanto a la información que provee a la ciudadanía. Recuerdo que hubo todo un debate, fue a principios de año, con las famosas firmas pro enmienda, cuando se empezaron a falsificar firmas. Costó una campaña de incidencia pero muy importante, como para que pudieran hacer públicas esas planillas. No permea en la justicia electoral todavía la cultura
de la transparencia y el acceso a la información pública. Probablemente sea la constante en estas próximas elecciones en donde se define mucho, y se define mucho sobre todo en las internas partidarias, doctor. ¿Hay alguna idea a partir de esta sanción de la nueva ley que ya porque lo que ha hecho siempre el Tribunal Electoral es salir a aclarar muy bien que hay determinadas leyes que van a empezar a regir desde la próxima elección, lo que no sabemos qué va a pasar hasta llegar a la próxima elección? Me imagino yo, pensando en voz alta, un pedido de informe a la justicia electoral en base a lo que decía el poder de superintendencia permanente que tiene sobre los partidos políticos para saber de dónde vienen esos fondos en las internas, o mismo a las instituciones como CEPRELAT o el mismo Banco Central sobre los movimientos de fondos en época de elecciones. ¿Eso es posible o estamos hablando de absurdos? Bueno, la CEPRELAT tiene sus famosos reportes de operaciones sospechosas o ROS, que son en principio secretos. Lo mismo en cuanto al secreto bancario en instituciones financieras. Lo que va a quedar son solicitudes de acceso a la información a la justicia electoral e intentar por esa vía tratar de transparentar un poco, pero la verdad que no soy muy optimista. Yo creo que vamos a tener que ir pensando en que esta ley efectivamente se aplique a partir de las subsiguientes elecciones y prepararnos para que haya un poquito más de transparencia de la nada que tenemos hoy. Pero esta vez lo veo difícil y seguramente jugarán con los tiempos, muy probablemente no den información, habrá que judicializar los casos, habrá una primera instancia, una segunda y una eventual decisión de la Corte Suprema, pero cuando esto venga ya van a haber pasado las elecciones, los candidatos van a haber sido elegidos y bueno, va a estar el riesgo de que no intenten introducir medidas regresivas antes de las próximas elecciones, que no es algo, digamos, raro, porque ya ha ocurrido, ¿no? De introducir disposiciones regresivas. ¿Qué es más grave, doctor? ¿Comprar un voto o vender un voto? Es parte de lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Por supuesto que las responsabilidades son distintas, ¿no? Quien compra un voto tiene una capacidad económica mucho mayor que quien lo vende. Quien lo vende por lo general lo hace por ignorancia o porque está en un estado de necesidad. Y bueno, es parte de la lógica perversa que impera en la política, ¿no? Parte de la destrucción del sistema educativo, que fue una política de Estado durante el gobierno de Stroessner, no cambió en esta larga transición democrática, que algunos dicen que terminó, otros que no, pero no cambió demasiado. No tenemos una cultura democrática más asentada y eso necesariamente viene como consecuencia de un mejor sistema educativo. Este sistema educativo perpetúa la pobreza y perpetúa el clientelismo. Aquí manejamos datos, pero que no son del todo verificables porque lógicamente se tratan de empresas privadas. Pero algunas personas nos dicen, el minuto de aire en televisión en una campaña electoral decuplica su precio. ¿Hay capacidad? ¿Cuál es la capacidad por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador de fijar una tasa máxima, por ejemplo, para que puedan participar todas aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para pagar lo que vale y que tienen lógicamente posibilidad de pagarla así las grandes candidaturas? Bueno, por más que lo tuviéramos, creo que hay un ejemplo un tanto tragicómico que es el de la Fundación Ñan de Paraguay en las últimas elecciones, donde jugando al límite con la ley electoral, bueno, se promocionaba la candidatura del actual presidente como empresario, incumpliendo con todas las pautas y los plazos previstos en la ley electoral. Está claro que quien tiene poder económico hoy tiene una ventaja superlativa en los procesos electorales y hoy ya bueno, hasta los propios políticos lo mencionan, donde el factor económico es clave y todo el mundo dice el día de las elecciones es donde se juega la parte más importante y ese día es un festín de dinero que no se puede controlar lastimosamente. Allí
volvemos al principio de toda esta discusión ya de la época de GIAI y de lo que me tocó vivir, por lo menos desde el Congreso, ante la impotencia de cuando este tipo de cuestiones cobran entidad que pueda ser un hecho antijurídico y que es un ambiente que usted lo conoce muy bien, doctor, que es el Poder Judicial. Padecemos nosotros, a diferencia de Brasil, a diferencia de la Argentina, en donde hoy, bueno, se habló también recién del Uruguay, el presidente del Uruguay acaba de renunciar por un escándalo también de manejo de dinero que podemos decir que es un mitad y propina al lado de lo que estamos hablando nosotros aquí, de lo que se maneja en fondos de campaña. Es nuestro Poder Judicial donde tenemos que empezar, es en esa condena que hemos hablado en más de una oportunidad, esa condena social a la corrupción donde se debe poner el punto de partida, porque si bien las responsabilidades son distintas, también deberíamos ver dónde poner, en qué canasta poner los huevos, ¿verdad? Si es que empujamos esto como sociedad civil o si vamos a las calles como hemos salido, digo, como ciudadanía en general, en los últimos 2 años, que son señales, a mi criterio, positivas, por más que hayan sido desordenadas, por más que haya habido excesos. Creo que hay una sociedad que también es cada vez más demandante. Nuestro Poder Judicial, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está la condena social a la corrupción? Bueno, justamente estaba hablando con unos colegas hoy se cumplen 10 años, ayer se cumplieron 10 años 2 años, de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, y teníamos un debate acerca de por qué no ha terminado de prender esta ley. Y creo que la conclusión a la que llegamos es que sí, hoy conocemos con pruebas lo que antes sabíamos con sospechas, pero esto no ha tenido una respuesta por parte de la justicia. O sea, la impunidad sigue imperante. ¿Aumenta la frustración? Ese es el punto. Aumenta la frustración y eso es grave para el futuro de nuestro sistema democrático. El hecho de que nos acostumbremos a la corrupción, de que reforcemos nuestra idea de que no pasa absolutamente nada, es gravísimo. Es gravísimo porque lo que va a hacer es que haya mayor y mayor impunidad y no tengamos capacidad de reacción y nos termine importando siempre y cuando no afecte o no creamos que afecte nuestros intereses más elementales. El problema es que la corrupción va a terminar afectando nuestro bolsillo. De hecho, lo hace hoy, pero nos vamos a terminar dando cuenta que esto va a ser peor. Entonces, que tengamos legisladores que en 2013 fueron acusados de casos muy graves de corrupción y no hayan llegado a juicio oral es un problema. Que tengamos un rector de la Universidad Nacional destituido y no haya llegado a juicio oral es un problema. Que nos acostumbremos a que nada pase es un gravísimo problema. Hoy todavía la gente sigue apostando a, por ejemplo, a la Ley de Acceso a la Información. Han crecido las solicitudes de acceso a la información en un 30% este último año. La gente lo está utilizando, digamos, una sorpresa pero muy agradable. Pero también nos cuesta acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que es buena en algunos aspectos, pero que nos obliga a ir a la justicia en caso de que nos nieguen información pública. Y eso muchas veces tiene un costo. Es por eso que organizaciones como la mía y las que integramos el Grupo Impulsor de Acceso a la Información estamos prestando asistencia jurídica gratuita, estamos impulsando la creación de una clínica jurídica en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica, pero son parches, son solo parches. Y son pocos los casos que podemos decir que ha habido algún tipo de sanción. Yo recuerdo tal vez el caso de Mabel Renfel el año pasado cuando pidió la foja de servicios del comandante de las fuerzas militares, que está claro que no fue solamente por eso, pero tal vez fue el catalizador de la salida del general. 2 semanas después de que hubiera sentencia, el general era destituido. Yo tal vez lo recuerdo como el único caso donde la prepotencia, donde la sensación de impunidad tuvo algún tipo de condena o de sanción en este caso, que tal vez no estuvo directamente relacionada con el hecho de haber negado información pública, pero que en definitiva sí quedó esa sensación en la opinión pública. Pero salvo ese caso no recuerdo otros. E insisto, los 2 legisladores que fueron la piedra del escándalo en 2013-2014 siguen orondos haciendo campaña política en uno y otro bando de
de su partido, y no pasa absolutamente nada. Y eso me parece que es muy grave. Doctor Ezequiel Santagada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche. Hace 13 años aproximadamente escribía un artículo, el ex diputado salvadoreño y entonces director del NDI, National Democratic Institute, aquí en Paraguay, Gerardo Lechevalier, un hombre que nos dejó muy temprano, murió así con las botas puestas en su misión en Haití, cuando le afectó el terrible terremoto de aquel año 2011-2012. Y él decía, el político necesita dinero y si no se le da el dinero lo va a procurar de cualquier manera, porque la política cuesta dinero, la democracia cuesta dinero. Creo que todos estamos de acuerdo hasta allí. Ahora, cuando nuestras instituciones son débiles para poder controlar de dónde viene el dinero para la actividad política, cuando los partidos políticos no son lo suficientemente eficientes para que su gasto pueda gerenciar el surgimiento de nuevas figuras políticas que se encarguen realmente del manejo de los intereses, porque ¿qué es la política sino manejar los intereses diversos? Es donde empezamos a fracasar en la democracia y empezamos peligrosamente a dejar de creer en la democracia. Empezamos a creer que la corrupción, como bien lo señalaba esta noche el doctor Ezequiel Santagada, es una parte común de nuestra vida. Es cuando nuestros jueces y fiscales no toman las decisiones correctas. Y se ha dicho mucho, y quiero quedarme en este punto finalmente, se ha dicho mucho de que en realidad es el sistema político el que pervierte finalmente al sistema judicial. Y estuve leyendo en el diario Infobae días atrás una entrevista que le hicieron nada menos que al fiscal Antonio Di Pietro, que fue el que hizo aquel famoso proceso Manos Limpias, que utilizando una traducción quizá un poco caprichosa, llegó a llamar a Italia como la coimópolis, la polis de la coima. Y él decía, el juez que no cumple el derecho o que no cumple su función en contra de los corruptos, no lo hace por presión política, lo hace porque no lo quiere. Basta solamente un juez, un fiscal con suficiente coraje para que esto se cumpla en todos los niveles, lógicamente, desde el inicio de la investigación y hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Será que no tenemos un juez? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que, salvando honrosas excepciones, el Poder Judicial que decimos que tenemos, que es uno de los peores de América Latina, tiene jueces valientes, tiene fiscales valientes, tiene camaristas valientes. Y decía Antonio Di Pietro esta frase con la que quiero terminar el programa de hoy. Dice, yo no he encontrado un solo país en el mundo en donde el país vaya bien y exista corrupción. No comparto eso en absoluto. Si se combate la ilegalidad, hay oportunidades para todos. No creo en eso de que roban pero hacen. El que roba te da una migaja de pan, pero él se queda con toda la panera. ¿Será que nosotros estamos conformándonos con la migaja de pan nada más? ¿Será que la ciudadanía no sabe en realidad cuánto vale su voto, por eso lo vende tan barato? Para el bienestar de unos meses, hipotecando 5 años o más de su propia vida y la vida de su familia. ¿Será que los líderes políticos creen que van a durar para siempre en sus cargos y que no van a ser juzgados en algún momento por un tribunal, por lo menos social, por sus excesos? Yo creo que allí tiene que estar la reflexión que nos deja esta noche esta discusión sobre el tema de financiamiento político y tratar de comprender de que en todos los niveles, para las personas que tienen más, para las personas que tienen lo justo, para las personas que tienen lo menos, su aporte en tiempo, dinero, recursos de cualquier forma, su palabra, su visita al vecino, es absolutamente importante para construir la democracia. Pedimos demasiado de los políticos y damos muy poco a la política y a la vida pública. Y no hay otra manera, porque como dice Fernando Savater, que el chiste en la democracia es que en ella todos somos políticos.